Buenas, les habla el doctor Aurelio Curvelo, representando SLS Tech. El tema de hoy es la inseguridad alimentaria en el mundo, en Latinoamérica y el Caribe. El propósito de este curso es de proveer una introducción a la actual situación global y regional sobre la inseguridad de los alimentos en Latinoamérica y el Caribe. Además, cubriremos varios temas básicos que servirán para dialogar sobre la producción y el desperdicio de alimentos en el planeta. La información presentada en este curso también describe el estado alimenticio en Latinoamérica y el Caribe, pero también ofrece un espacio libre para la creación de nuevas soluciones y métodos sostenibles para alimentar el planeta eficientemente y protegerlo. Esta lección también proveerá un vocabulario de definiciones sobre los siguientes temas: la población mundial, la seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria, el hambre en el mundo, la subalimentación, la malnutrición y la desnutrición. Como parte de la agenda vamos a revisar el vocabulario, vamos a hablar sobre la fertilidad del planeta, la población de los humanos, vamos a hablar sobre algunos mitos sobre el hambre, la inseguridad alimentaria, la producción de alimentos, vamos a ver un caso de estudio y vamos a dar una revisión a la información. Comenzamos con el vocabulario. El primer término que vamos a utilizar en esta clase es la seguridad alimentaria. ¿Ok? Esta es la situación que se da cuando las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos nutritivos para llevar a cabo una vida activa y sana. Con respecto a esta definición, se puede determinar que existen cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria que hacen que sea posible la disponibilidad de alimentos, el acceso físico y económico de las personas a estos alimentos, y la utilización de estos alimentos por las personas, y la estabilidad a lo largo de recursos alimenticios y de estabilidad económica y de disponibilidad de alimentos para estas personas tener seguridad alimentaria en sus respectivos países. ¿Ok? Esta es información de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 2017. El segundo término eh, es la inseguridad alimentaria. Esta es la situación que se da cuando las personas carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos inocuos y o nutritivos suficientes para el crecimiento y desarrollo normal, así como para llevar una vida activa y sana en el planeta. Las causas son múltiples. Eh, Esto incluye la cero disponibilidad de alimentos a su alrededor, en sus comunidades o en sus países, el poder adquisitivo insuficientes en el hogar, en su comunidad o en su país, y la distribución inapropiada de uso adecuado de los alimentos en el interior del hogar, que es donde uno de los lugares donde más se pierde alimento eh, eh, cuando se trata de la inseguridad alimentaria. Cuando una persona tiene un mal estado nutricional, eso es causa de estar viviendo a un estado de inseguridad alimentaria. Eso es falta de alimentación, insuficiente saneamiento apropiado en el área de preparación de los alimentos y definitivamente bajas condiciones de salud precarias, condiciones de salud precarias en el hogar o en el área de procesamiento de los alimentos. Y las causas principales también de la inseguridad alimentaria son la baja producción agrícola causada por los estados políticos, como ya le mencioné, el impacto al ambiente natural alrededor del planeta, la falta de acceso a recursos crediticios y financieros, la topografía del planeta, no toda la superficie del planeta es apta para la agricultura, eso limita la producción de alimentos también. Y el limitado ingreso financiero dentro del ciclo familiar. Muchas familias son afectadas por este fenómeno social que causa la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La inseguridad alimentaria también se puede manifestar por medio del hambre, que es una de las situaciones sociales que aún vivimos en nuestro planeta como seres humanos. Hambres crónicas existen aún entre la población y estas son hambres que tienen efectos de larga duración. Estamos hablando de años de sociedades bajo
inseguridad alimentaria o hambrunas. El segundo tipo son hambres de progresión lenta, que van poco a poco, de las más crueles. Estas también son unas que se dan en áreas rurales de países no desarrollados y también se dan en países desarrollados en áreas en donde grupos han sido marginados por la sociedad. También hay hambre estacional o de variación periódica a través de la historia humana. Estos son hambres que han sido documentadas a través de la historia, de haber afectado ya sea una comunidad, ya sea un país. Eh, pero también hay hambres que son transitorias con duración de hambres en lapsos de tiempos limitados. Eso es muy interesante. Como estamos hablando del hambre, tengan en cuenta de que el hambre vamos a utilizarlo en esta clase o lo vamos a definir como un sinónimo de subalimentación crónica. El hambre es definida como la escasez general de alimentos básicos por medio de una forma intensa y prolongada. El hambre puede ocurrir individualmente o en poblaciones afectadas, ya sea por la guerra, ya sea por la economía o las condiciones sociales que afecten esa persona particularmente. Y la subalimentación, que es el estado con una duración de al menos un año de incapacidad por una persona para adquirir alimentos suficientes. Y esto se define como un nivel de ingestión de alimentos insuficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria. Eh, Estos son otros dos términos, la malnutrición y la desnutrición, que son muy importantes el conocerle y saber cuáles son eh, sus relaciones. La malnutrición es el estado fisiológico normal de una persona debido a un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de macronutrientes o micronutrientes. La malnutrición incluye la desnutrición y la hipernutrición, así como las carencias de micronutrientes en el cuerpo. La desnutrición, por otro lado, es el resultado de la subalimentación o la absorción baja o uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos como resultado de repetidas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, si hay enfermedades que están afectando a una población, la desnutrición es algo rampante en la población afectada por esas enfermedades infecciosas. La desnutrición también comprende la insuficiencia ponderal en relación con la edad, la estatura, demasiada baja para la edad. Lo que estoy diciendo para esto es que la insuficiencia ponderal en relación con la edad es que afecta el crecimiento de los niños y retrasa el crecimiento. La delgadez peligrosa en la relación con la estatura también, lo que llaman emaciación. Y el déficit de vitaminas y minerales, que básicamente la malnutrición por carencia de micronutrientes en el cuerpo. Estos son todos parte de la desnutrición y aún afecta a millones de personas alrededor del planeta. Nosotros vivimos en una sociedad, si vivimos en países desarrollados en que tenemos acceso a la comida, pero hay otras personas que viven en áreas del planeta que no tienen ese privilegio. Por eso es muy importante recordar que el planeta tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ok? Casi el 30% de esto, de esta superficie del planeta, es tierra firme. Y casi un 71% está compuesto por agua. O sea que tenemos un poco de tierra firme para cultivar y para alimentarnos. De esta tierra firme que existe en el planeta, 38% está clasificada como tierras agrícolas, ¿ok? Y, y el 11% de total de la superficie del planeta ha sido clasificada como tierra arable preferida para la agricultura. O sea, que el número ha sido muy reducido. También es importante recordar que 31% del total de la superficie del planeta está cubierto por una variedad de bosques. O sea, el 31% está cubierto en bosque y vamos a hablar de esto rápidamente. Una hectárea de tierra puede producir la cantidad de arroz o papa necesaria para alimentar de 19 a 22 personas durante un año. ¿Okay? También recuerden que una hectárea de tierra puede producir la cantidad de carne de vaca o de cordero necesaria para alimentar de 1 a 2 personas durante un año. Muy interesante en comparación con la fertilidad del planeta. Y aquí tenemos una foto de
una producción de arroz en un área tropical. Ya vemos cómo están cultivados en escalonata. Vamos a hablar sobre los bosques del planeta para que tengan una idea de lo que son bosques y dónde estamos. Un bosque se define como un área de tierra bajo montes naturales o plantados de árboles de al menos 5 metros en in situ, en localización, ya sean productivos o no. Este término excluye árboles en sistemas de producción agrícola, como por ejemplo en plantaciones de frutas y sistemas agroforestales. Estos no son bosques, ¿ok, mi gente? Lo siento. También excluimos los árboles sembrados en parques o en jardines urbanos. No, no, eso no cuenta como bosque en esta definición, ¿ok? Aquí vemos el planeta, tenemos un mapa del planeta aquí y tenemos una ilustración de donde está la mayor localización de los bosques. Y vemos que tenemos norte de Canadá, tenemos Brasil, tenemos el área de Siberia, Rusia, toda esta área en bosque, eh, en grandemente. Y luego seguimos con los países más azulitos, que son Alaska y los Estados Unidos, con una gran población de bosque. Los demás, pues ya sea por la topografía, pues tienen menos bosques, pero seguimos, mi gente. Actualmente en el mundo existen alrededor de 41 millones de kilómetros cuadrados de bosques y ven cómo se ha reducido desde 1990 hasta el 2015. Eh, yo digo considerablemente y no ha dado señal de que se va a detener. Lo mismo vemos en Latinoamérica y el Caribe, de cuando tenemos aquí en el 1990 casi 10 millones de, de kilómetros cuadrados de bosque y cómo ha bajado en el 2015 a casi 9.2 billones. Una reducción y tampoco da, eh, sig- tampoco significa que va a aumentar en las próximas décadas. En el 1990 el planeta tenía 4.1 billones de hectáreas de bosques. En el 2015 el número de hectáreas disminuyó drásticamente a 3.9 billones de hectáreas. Un poco. Pero es un cambio del 31.6, esto es un cambio del 31.6% de la superficie terrestre global desde 1990 al 30.6% en el 2015. Esto representa una pérdida neta de cerca de 129 millones de hectáreas de bosque entre 1990 y 2015. Y si lo vemos como referencia, se trata más o menos de un área del tamaño de Sudáfrica que hemos perdido a causa de la deforestación. La mayor pérdida del área forestal ocurrió en los trópicos, particularmente en Sudamérica, en Brasil específicamente y en África, en áreas tropicales del África. En América Latina y el Caribe, los bosques o el bosque se redujo de 10.2 mil millones de millas cuadradas en 1990 a 9.2 mil millones de millas cuadradas en el 2015. Las tierras agrícolas del planeta son áreas de la superficie que están cubiertas por tierras arables, cultivos permanentes, praderas y pastos permanentes. La producción de tierras agrícolas en la superficie ha aumentado de un 36% en 1961 a un 38% en el 2014. Perdóneme. En Latinoamérica y en el Caribe la proporción de tierras agrícolas aumentó también drásticamente a través de los años, desde un 28% en el 61 a un 38% en el 2015. Si vemos aquí el porciento de tierras agrícolas en el mundo latinoamericano y caribe, vemos que ha habido un aumento hasta 1990 de la producción de comida. Luego hubo una baja el porciento de tierras agrícolas, ya sea causado por el crecimiento de áreas urbanas y de momento mantuvo eh, un crecimiento drástico a través de los años hasta el 2014. Aquí vemos que en Latinoamérica y el Caribe ha subido drásticamente. Ya vimos que los bosques son uno de los más afectados, pero vemos aquí cómo el porciento de tierra agrícola ha aumentado de un 28%
en 1961 a casi un 38% de las tierras agrícolas. Un crecimiento increíble. Las tierras arables o cultivables es tierra arable bajo cultivos agrícolas o temporales en la superficie del planeta. O sea, las tierras arables son otro término que tienen que recordar. Y estos son superficies del planeta en donde existen praderas temporales también para cortar o pastar. Tierras bajo el mercado o huertas, mercado para huertas. También son tierras que están temporalmente activas con menos de 5 años de operación agrícola. Y así se consideran las tierras arables del planeta. Aquí vemos que el número de hectáreas de tierra arable disponibles para las personas en el mundo han declinado drásticamente en los últimos 50 años. Observa la línea curviada en la gráfica, como ha bajado. Y piensa qué es lo que ha causado este fenómeno de casi tener un gran número de hectáreas por persona. Aquí en el punto 37 yo diría, a menos de punto 20 en el 2014. ¿Y qué es lo que está causando que las personas no tengan acceso a tierras arables a través del tiempo? Aquí tenemos una buena ilustración del mapa de las tierras arables del planeta y vemos cómo las tierras arables existen mayormente en Europa, las mejores tierras arables en las Indias y en estas áreas del Asia. También tenemos en áreas de Vietnam, de Indoasia, donde están una de las tierras, número mayor de tierras arables en el planeta. Vemos también que le sigue en los colores azules, áreas de Mediterráneo, España y seguimos en África. Estados Unidos también tiene, pero al mismo tiempo de que Argentina y áreas del Brasil y todo eso. Muy interesante. Vemos el porciento de las tierras arables, como ha aumentado la producción de comida en las tierras arables, y vemos que en 1961 se produce casi 9.6% en tierras arables, y esto ha subido sobre casi 11% del uso de todas las tierras arables en el mundo. Y aquí vemos en el 1961 en Latinoamérica y el Caribe cómo ha aumentado también el uso del porcentaje de las tierras arables en la región. Para que tengan una idea de cuánto ha generado toda esta agricultura, durante el 2013 alrededor de 3.5 billones de personas estuvieron activas en la fuerza laboral del planeta. 31.7 fueron empleados en la agricultura, 23.6 trabajaron en el sector industrial y 44.7 participaron ofreciendo algún tipo de servicio, ya sea técnico, ya sea científico, ya sea personal. ¿Sí? Y la población de seres humanos en el planeta es nuestro siguiente tema. Quiero que sepan que actualmente en el planeta viven alrededor de 7.4 billones de personas, que nace una persona cada 8 segundos y muere una cada 12 segundos. El país más poblado del mundo es China, con 1.3 billones de personas. Eh, y vamos a revisar un reloj de la población mundial para obtener una idea sobre el crecimiento humano en el planeta Tierra. Quiero que sepan antes de que hagamos eso que en el 2014 los humanos sembraron un total de 721.3 millones de hectáreas con cereales secos para alimentar la población global. Estos son cereales secos, ¿ok? Estos cereales secos incluyeron el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena, el centeno, el mijo, el sorgo, el alforfón y otros granos mezclados. Y China es el mayor productor de cereales en el planeta también. ¿Ok, mi gente? Vamos a ver el reloj del planeta, de la población humana. Esto es un reloj proveído por el Censo de los Estados Unidos, que básicamente nos enseña a nosotros cuántas personas están naciendo en estos momentos. Vamos a darle un poquito para acá. Y vemos la población mundial en los Estados Unidos. La población del mundo, estamos en 7.4 billones de personas, con China siendo más, seguido por la India, los Estados Unidos en población, Indonesia, Brasil. ¿Ok? Y también ofrece unas gráficas sobre la población
en los Estados Unidos que ustedes pueden luego, en su propio tiempo, venir y echarle un vistazo. ¿Ok? Muy interesante cómo la población del mundo crece y se reduce. En resumen, mi gente, el planeta alimenta alrededor de 7.4 billones de seres humanos. China lidera el mundo con una de las poblaciones de seres humanos más grandes en la historia del planeta. Y esto necesitan alrededor de 721 billones de hectáreas sembradas con cereales para alimentar una gran parte de la población de los seres humanos. O sea que es un gran esfuerzo en la industria agrícola del país y del mundo. Vamos a continuar con nuestro tema del hambre en el mundo. Quiero que sepan que existe un estimado de alrededor de 852 millones de personas que viven bajo desnutrición alrededor del mundo. Y la mala nutrición afecta al 12% de la población mundial. Esto es algo muy real, mi gente. El problema del hambre aún no ha sido desaparecido del planeta, aún existe. Esto afecta a la capacidad de aprender las personas de por vida. Y la educación ofrece una vía para escapar del hambre, pero uno de los métodos que no está disponible para algunas poblaciones que continúan siendo afectadas por el hambre. Y existen intervenciones efectivas y probadas que pueden ser utilizadas, implementadas para erradicar el hambre, pero es necesaria la participación de los gobiernos para que esto sea efectivo en el planeta. Aquí tenemos un mapa del hambre mundial y vemos como en áreas del África, en rojo, son áreas de conflicto en donde tenemos la mayoría del hambre, personas viviendo con hambre. Y aquí vemos en países como Honduras, El Salvador, en Centroamérica. Eh, Así que las áreas en verdes es donde han llegado a erradicar el hambre y han hecho un gran esfuerzo. Las áreas amarillito es más o menos. Eh, También lo hicieron, pero están en la lucha. Y las áreas rojas que todavía no han logrado erradicar el hambre y son áreas que tienen uno de los mayores problemas de hambruna en el mundo. ¿Okay? También tienen acceso a este mapa que pueden ir luego a verlo en su propio tiempo. Pero vamos a hablar de la lucha en contra del hambre en Latinoamérica y el Caribe, porque de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, Latinoamérica y el Caribe ha logrado exitosamente completar las metas internacionales para la erradicación del hambre. La región actualmente es un ejemplo de una historia exitosa en contra del hambre, envolviendo a los gobiernos desde los niveles más altos de la administración. Esto ha sido posible mediante un proceso democrático que logró la estabilidad política de muchos países y generó nuevas economías agrícolas, específicamente en la región hispanoparlante. Actualmente, la región de Latinoamérica y el Caribe se ha comprometido a erradicar el hambre totalmente para el año 2025 por medio de unas nuevas iniciativas globales específicamente diseñadas para la región. El impacto de Latinoamérica en el Caribe es algo que tenemos que tener en cuenta. El hambre aún afecta alrededor de 34 millones de personas en esta región. Es un problema que hace las cosas más desafiantes porque la batalla para erradicar el hambre necesita la ayuda de la generación actual, que drásticamente ha crecido totalmente desconectada de la realidad del efecto del hambre en el planeta. Y esto ha sido tratada a través de la historia por varios sectores, eh, pero esta vez Latinoamérica ha sido posible de participar democráticamente para llegar a un acuerdo responsable sobre la erradicación del hambre en la región. Y han invertido mucho los gobiernos en el crecimiento de la agricultura dentro de las poblaciones afectadas como una base para la economía y han acordado aumentos a la inversión social con el establecimiento de nuevas políticas públicas para proteger a estas personas viviendo bajo vulnerabilidad social. Pero mi gente, la batalla contra el hambre no se ha detenido, continúa. Latinoamérica y el Caribe aún tienen que batallar en contra de la obesidad y el aumento del peso ahora, que es otra de las causas de la subalimentación. Eh, de lo contrario de la subalimentación, lo cual es un fenómeno eh, que, opuesto a la desnutrición, requiere que los gobiernos apliquen lo que han aprendido a través de los años para erradicar el hambre. Aquí vemos algunos mitos sobre el hambre y es que las personas piensan, bueno, el hambre existe porque honestamente no hay comida suficiente
Otras dicen, eso es parte de la naturaleza. También hay otro mito que dice hay muchas bocas que alimentar. O sea, el mundo no puede alimentar a todo el mundo. Y también otras personas piensan, la comida y el medio ambiente están relacionadas, así que si la topografía, como mencionamos antes, hace que las personas no tengan acceso a comida, pues esa es la ley de Dios. La revolución verde es la única solución y la revolución verde, para todos aquellos que no saben, es una revolución eh, técnica y científica que ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial para la población, para aumentar la producción de comida por medio de métodos químicos y nuevas prácticas para la producción y la protección del ambiente. ¿Okay? Y algunas personas piensan que esta es la única solución. Vamos a meter más dinero en químicos, vamos a meter más dinero en ese tipo de negocio agrícola. Y la justicia y la producción de alimentos van mano y mano. Así que si los gobiernos hacen mal uso de sus leyes, eso va a afectar la producción de alimentos y eso es algo que está en sus manos. También otros mitos que la gente piensa que el libre mercado puede ponerle fin al hambre. El libre mercado es la respuesta a todos. Y esto no es cierto. Estos son mitos, ¿ok? Algunas personas dicen, están muy hambrientos para irse a la guerra. Esos son otros mitos de las personas en poblaciones específicamente afectadas por la malnutrición. Eh, y algunas personas piensan, sí, pues más ayuda a los Estados Unidos para reducir el hambre. Y esta no es la respuesta para erradicar el hambre en Latinoamérica y el Caribe, eh, porque nadie se beneficia de estas hambrunas, aunque algunas personas piensan, y eso es otro tema porque debemos saber que el acceso a la comida es muy importante en toda la sociedad. Y algunas personas, comida y la libertad van mano en mano. O sea que si las personas no son libres, no tienen acceso a comida, y las personas que están bajo presión no tienen acceso a la comida, y viceversa. Las dimensiones del hambre, vamos a verla. La producción mundial de alimentos durante el 2014 generó un suministro de 2.9 billones de kilocalorías por día. El 52% de estas calorías vinieron de los cereales, las raíces y los tubérculos. Y aún así, del 11% de la población mundial prevaleció desnutrida. Eso es triste. Por otra parte, el 89% de la población mundial tiene acceso a recursos de agua apropiados, que es una buena noticia en todo esto. Si vemos la seguridad alimentaria en el planeta, sabemos que el valor de todos los productos alimentarios generados desde el 2004 al 2006 tuvieron un valor de 2.2 trillones de dólares. La producción de alimentos añadió un 4% al Gross Domestic Product del mundo. Durante el 1990 se exportaron alimentos por un valor de 215 millones de dólares. 215 millones de dólares, sí. En el 2014 se exportaron alimentos por un valor de 945 millones. En el 90 se importaron por un valor de 237 millones. Y en el 2014 se importaron por 966 millones de dólares. Puedes obtener una copia de este reporte aquí en la FAO durante tu propio tiempo, ¿ok? La seguridad alimentaria, continuamos hablando sobre esto y quiero que sepan también que en el 2014 la población mundial llegó a ser de 7.2 billones de personas en el planeta Tierra. Para sobrevivir en este planeta, la población mundial requirió el cultivo de una variedad de productos agrícolas en un área equivalente a 2.7 billones de hectáreas. Esta producción masiva de comida generó empleo suficiente para un 30% de la población de seres humanos en el planeta. Aquí vemos que los alimentos más producidos en el planeta, los productos agrícolas de mayor producción son los cereales, los aceites vegetales, las raíces y los tubérculos, las frutas y los vegetales, el azúcar, el ganado, la leche, la carne y el pescado. ¿Okay? Son los alimentos de mayor producción en el mundo. Y esto requiere agua. ¿Okay? Y piensen que sí, hay suficiente agua para satisfacer la demanda de alimentos a nivel mundial. ¿Okay? Esto puede causar que un número creciente de regiones se enfrente a una creciente y rápida escasez de agua. En algunas áreas donde no hay acceso, pero tienen que trabajar o prever acceso al agua. Y esto afectará la vida de las personas en comunidades rurales y urbanas y también la seguridad de los alimentos y las actividades económicas. ¿Okay?
Gran parte del crecimiento neto de la población mundial hasta el 2050 se producirá en las ciudades de países en desarrollo, aumentando así las demandas por agua y comida. La agricultura continuará siendo el mayor usuario de agua globalmente, mi gente. Esto representa que más de la mitad de los retiros de agua de los cuerpos de río va a venir de los ríos, de los lagos y los acuíferos, los cuales tendrán que ser cada vez más eficientes en la utilización y el reciclaje del agua. Si vemos lo que se requiere, la energía que se requiere para la producción de alimentos, tenemos que entender que esto requiere una cantidad masiva de energía que ha aumentando a través de los años drásticamente. Durante el 1990 la agricultura global requirió alrededor de 36 billones de kilowatts para alimentar la población mundial. ¿Ok? En el 2014 la agricultura global aumentó y esto requirió alrededor de 325 billones de kilowatts de energía para alimentar la creciente población de seres humanos en el planeta. Un aumento súper drástico en los kilowatts para la producción de alimentos. Vamos directamente al tema de la inseguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe. Y quiero que sepan que durante el 1990 en Sudamérica, 45.4 millones de personas sufrieron los efectos del hambre. En Centroamérica, 12.6 millones de personas batallaron el hambre. ¿Ok? En el Caribe, se estimó que un total de 8.1 millones de personas vivieron con hambre. En el 2006, en Sudamérica, menos del 5% de la población sufrió de hambre. Vean el cambio de 1990 45.4 millones de personas y a una reducción drástica del 5% de la población. En Centroamérica, la erradicación del hambre ha progresado lentamente, pues aún existe un total de 11.4 millones de personas con hambre en la región de Centroamérica. Eh, en la región del Caribe también tenemos un problema que ha sido lento el progreso con 7.5 millones de personas con hambre, viviendo bajo hambre. Es algo drástico, mi gente. Esta región de Latinoamérica y el Caribe se ha propuesto erradicar el hambre para el año 2025, pero aún hoy en día el hambre afecta a millones de personas, lo que requiere grandes esfuerzos para lograr la erradicación del hambre durante esta generación actual. O sea que tenemos que educar a los estudiantes para que sepan que esto es algo que necesita inversión social, inversión económica, inversión política. Y a través de los años la lucha contra el hambre ha cambiado, la utilización de sus métodos desde un enfoque sectorial hacia un enfoque transversal o cross sectorial. Y esto ha cambiado la manera en que se hacen los negocios y la manera en que se llevan los precios de los productos agrícolas. Esto permitió a los países satisfacer las necesidades de sus poblaciones a corto o mediano plazo mediante un sinnúmero de acuerdos económicos entre países. En Latinoamérica y el Caribe aún siguen trabajando, han completado todas las metas requeridas para erradicar el hambre, pero como vemos, aún el hambre continúa. Pero este avance ha sido posible debido a la reducción en el porcentaje de la cantidad de personas desnutridas en la región. Mucha inversión en la desnutrición. Y esta reducción ha sido posible debido a los objetivos que se desarrollaron para el milenio durante la Cumbre Mundial de la Alimentación para el planeta. Esto es una conferencia que se hace anualmente, en donde vienen grandes personas del mundo, como el premio, el World Food Prize, que se hace en el estado de Iowa cada año. Y se reconoce a personas que han trabajado para alimentar el mundo. El éxito de la región en Latinoamérica y el Caribe es el resultado de un compromiso político entre los países. Y como les mencioné anteriormente, esto ha sido algo que ha sido un éxito mediante el proceso de un concepto general de macroeconomía y estabilidad política en la región, que ha sido bueno. Gracias al crecimiento económico de la región de Latinoamérica y el Caribe, el aumento en la inversión pública y social de los gobiernos y las políticas enfocadas hacia los más vulnerables han ayudado grandemente a la reducción de la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe. Y esto ha causado de que Latinoamérica y el Caribe tenga hoy en día una abundancia de alimentos para la población. Y esta producción positiva de alimentos, al igual que una diversidad de pólizas, garantizan el acceso a alimentos para los más vulnerables que han ayudado grandemente. Y esta seguridad de los alimentos y la seguridad en la nutrición ha causado que la región se haya convertido en un productor mundial de alimentos. Lo que les quiero decir, mi gente, es que Latinoamérica y el Caribe ha trabajado, ha aumentado el porcentaje de tierras arables, ha aumentado
las pólizas hacia el hambre, aumentando la producción agrícola en toda la región, invirtiendo en la educación, invirtiendo en la desnutrición. Y esto lo que ha hecho es que la región tenga una habilidad de producir alimentos y haya tenido la habilidad de reducir la población de hambre, de personas con hambre en la región. ¿Ok? Aquí tenemos un mapa de las tierras agrícolas del planeta, que es otro tema muy interesante. Aquí vemos como Argentina y el área de México eh, produce mucha agricultura. Recuerden, mi gente, estos son mapas de las tierras agrícolas donde se cultivan la mayor parte de los cultivos producidos en el mundo. Vemos como Brasil, vemos como Estados Unidos, vemos como España, vemos la región del Mediterráneo. Y aquí vemos las tierras bajo cultivos permanentes y vemos que en el 61 el porcentaje de tierra bajo cultivos permanentes ha aumentado en el mundo. Uh, Aquí vemos una baja durante 1990 eh, que pudo haber sido causada por el crecimiento en áreas de los seres humanos en áreas urbanas. Pero como vemos, este crecimiento ha continuado. En Latinoamérica y el Caribe vemos una gráfica similar, eh, pero poco lenta, de 0.7% de crecimiento a casi 1% de crecimiento en el porciento de tierra bajo cultivos permanentes. Aquí vemos un mapa de las tierras bajo cultivos permanentes y vemos que la mayoría del mundo eh, tiene tierra bajo cultivos permanentes, que es muy interesante. En resumen, mi gente, la proporción de tierras bajo cultivos permanentes en el mundo ha incrementado a través de los años. En Latinoamérica y el Caribe se ha podido incrementar la proporción de tierra bajo cultivos permanentes en los últimos 50 años. Y el uso de la tierra para la agricultura continúa incrementando gradualmente, esto respondiendo a la economía y los gustos de la población en cuestión de los productos. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, la proporción de tierras cultivadas ha aumentado y disminuido de una manera inestable a través de los años. Esto lo vimos en la gráfica anterior. Así que tengan en mente las tierras bajo cultivo de cereales es lo próximo que vamos a hablar aquí. Este también es un tema muy interesante. Vemos cómo también ha aumentado el porcentaje de hectáreas en la producción de cereales en el mundo, entre aquí en los 525 millones de hectáreas a sobre 720 millones de hectáreas en el 2014. Y lo mismo vemos en Latinoamérica y el Caribe, pero miren qué subida más rocosa. Y esto ha sido afectado por interminables actos de inestabilidad política en la región. Básicamente, no solamente políticos, también económicos, que vemos luego del 2010, vemos una incrementación en las tierras bajo la producción de cereales en la región. Aquí vemos el mapa y vemos que Estados Unidos produce una gran mayoría de cereales, al igual que Brasil, el área del Asia, Rusia, eh, Asia aquí también y la India. Luego tenemos Australia, tenemos algunos países de los Balcanes europeos acá y algunos países del África y tenemos Canadá, que es uno de los países con mayor porcentaje de tierra para la producción de cereales. En resumen, mi gente, la producción y la diversidad de los cereales disponibles para alimentación en el mundo han aumentado a través de los años. Las hectáreas de cereales experimentaron un aumento drástico en su producción durante el 1990, en donde se dispararon los porcentajes de hectáreas eh, en el mundo. En Latinoamérica y el Caribe fue similar, un número de aumento en el número de hectáreas utilizadas para cereales y en las regiones más productoras de cereales en el planeta se encontraron en el Asia, América del Norte y América del Sur. Eso nos lleva a los productos agrícolas de mayor producción, ¿ok? Los cuales son los cereales, el arroz elaborado y la caña del azúcar. Estos son los que vamos a explorar en este curso, pero hay otros cursos, otros productos agrícolas
que se producen también. ¿Ok? Vemos que en el mundo la mayor, el mayor número de los productos agrícolas son los cereales en total, y uno de los cereales de mayor producción es el arroz. La caña de azúcar es otro de los productos de mayor producción, y las hortalizas. En el Caribe, el azúcar fue el producto de mayor producción, seguido por las frutas, los melones. En América Central, al igual, un gran número de azúcar de caña se produjo, y los cereales también fueron producidos en América Central en mayores números. Y la caña también en América del Sur fue uno de los cultivos de mayor producción. En resumen, los cereales, el arroz y la caña de azúcar son los productos agrícolas de mayor producción en el mundo. La caña de azúcar, las frutas y las hortalizas fueron los productos agrícolas de mayor producción en el Caribe. En Centroamérica, el cultivo de la caña de azúcar y los cereales fueron los productos agrícolas de mayor producción. En América del Sur, la caña de azúcar fue el principal producto agrícola producido. Y eso nos lleva a esta foto del Valle de Viñales que tomé durante uno de mis viajes para ver la agricultura en la isla hermana. Y ahora vamos a tomarnos un brequecito. Vamos a seguir en el próximo capítulo, en la parte segunda, y vamos a hablar sobre la producción de cultivos agrícolas en el mundo, Latinoamérica y el Caribe. Los veo a ratito. Saludos.